El Instituto Colombiano de Derecho Tributario les da una cordial bienvenida al ciclo online de esfuerzos fiscales e incentivos tributarios en la coyuntura COVID, programada para el día de hoy. Nos acompañan como conferencistas los doctores Diego Casas, Felipe Pardo, Juan Guillermo Ruiz, Felipe Jánica y la doctora Patricia Mendoza, a quienes agradecemos por haber aceptado la invitación. Tienen el uso de la palabra. Muchas gracias, Estefanía. Como ustedes saben, este es la tercera mesa redonda de un ciclo sobre esfuerzos fiscales en la coyuntura COVID. Y la de hoy es particularmente interesante porque tiene que ver con las consideraciones financieras y algunas tributarias derivadas de los movimientos financieros que vamos a analizar a lo largo de la mesa redonda del día de hoy. Tenemos unos panelistas extraordinarios a los que agradezco mucho por la preparación de este panel, y el panel será presentado por el doctor Diego Casas, quien es el presidente de la Comisión Académica Contable del Instituto. De manera, doctor Diego, que adelante, y vamos todos después interviniendo y comentando cada uno de los temas en un orden que ya tenemos previamente definido, como ustedes se imaginarán. Gracias, doctor Juan Guillermo. Buenas tardes. Sea lo primero agradecerle al doctor Juan Guillermo por estar liderando esta iniciativa y hacerla posible para todos nosotros. Igualmente al Instituto Colombiano de Derecho Tributario por crear estos espacios para disertar sobre temas tan relevantes y de actualidad que tienen impacto para todos nosotros y nuestras profesiones. Como lo decía bien el doctor Juan Guillermo, hoy tenemos un panel con unos extraordinarios expositores que tienen un espacio muy grande en el contable, y que ellos nos van a ayudar con todas esas apreciaciones, opiniones y conclusiones respecto de los aspectos financieros a tener en cuenta en la coyuntura del COVID. En este espacio vamos a contar, como bien nos lo referían, con la doctora Patricia Mendoza, que es contadora de la Universidad de La Salle, tiene un Advanced Diploma en Negocios Internacionales de Cambridge College en Melbourne, Australia, cuenta con certificación de ICAWE y tiene una experiencia profesional de más de 20 años, fundamentalmente en procesos de conversión de los estados financieros, IFRS y US GAAP, en importantes grupos económicos locales y latinoamericanos. Patricia lidera para Latinoamérica Norte el grupo de asesoría técnica contable en Ernst & Young y ha participado como instructor en la especialización de NIF-NAFIT. También tendremos la participación de Felipe Jánica, que es el socio líder de la práctica de FAS para Latinoamérica Norte y región andina. Es socio líder de auditoría para los servicios financieros en Latam Norte. Es doctor en Administración Estratégica de Negocios con honores en Magna Cum Laude de la Universidad Católica de Perú, con una publicación científica en la revista Scopus. Doctor en Administración de Empresas de la Universidad de Maastricht, magíster en Filosofía, en Liderazgo Internacional y un MBA de Escuelas de Negocio en Europa. Contador público especialista. Ha liderado el comité técnico de la firma en temas relacionados con mercado de capitales. Su experiencia profesional es de más de 24 años en Estados Unidos y Latinoamérica. Felipe fue presidente del Comité Técnico ad honorem del sector real que soporta el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ha sido miembro del Comité Asesor de IFRS, que soporta también el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Profesor visitante de EADA, US y Leipzig, y catedrático de posgrados en la Universidad del Rosario y CEPSA. Y obviamente tenemos otro Felipe. Por fortuna hoy estamos acompañados de dos Felipes al tiempo. Felipe Pardo es asociado líder del área de consultoría tributaria y contable, es asociado de la firma Pose Herrera Ruiz y se desempeña como líder del área de consultoría tributaria contable al interior de la firma. Graduado como contador público de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en tributación de la Universidad de los Andes. Se encuentra certificado internacionalmente desde el año 2013 por el ICAWE. Se ha desempeñado como consultor contable y tributario en firmas de contadores nacionales e internacionales, y su práctica profesional se ha centrado en la implementación, capacitación y consultoría de IFRS.
Ha prestado asesoría a más de 150 empresas de todos los sectores, entre grandes y medianas organizaciones. Tiene amplia experiencia en capacitaciones en proyectos específicos y en educación no formal. Adicional a esto, ha estado encargado de toda la consultoría IFRS y la elaboración de conceptos para el tratamiento técnico IFRS de fusiones, decisiones y adquisiciones de todo tipo de entidades. Entonces, con este grupo tan extraordinario que vamos a tener en la presentación del día de hoy, no me queda más sino invitarlos a disfrutar este espacio que ha sido desarrollado para todos ustedes y le doy la palabra a Felipe Jánica, quien nos va a hacer una breve introducción del tema para adentrarnos en los detalles y en las discusiones de fondo de los temas contables financieros derivados del COVID. Muchas gracias, Diego, y quisiera agradecer este espacio a Juan Guillermo y al Instituto, por supuesto, por su amable invitación. Para mí y para la firma es un placer volver a estar con ustedes en este escenario, sobre todo para discutir y compartir con ustedes aspectos de interés relacionados con, en este caso particular, con asuntos contables relacionados con el COVID. Vamos a hablar con este grupo de panelistas que me acompañan, Felipe y Patricia, que además tienen una vasta experiencia, además probada en la parte práctica, cómo se está viendo este tema con la entrada en vigencia de tantos asuntos relacionados con el COVID, los cambios en legislaciones que ha hecho también la Junta Emisora de Normas, el IASB, respecto de esto, y también vamos a ahondar sobre estos ejes temáticos que están viendo acá en la lámina, que es básicamente vamos a hablar de la valoración de activos, y ahí vamos a ahondar un poco sobre cómo es esa valoración de activos y cuál es el impacto en la posición financiera y en la unidad de medida, que es realmente lo importante. Y además de eso vamos a ir hablando un poco sobre ese impacto en el estado de resultados, que al final del día es significativo, y obviamente la posición financiera en el estado de situación financiera. Vamos a hablar de las consideraciones de otros activos importantes, como por ejemplo los instrumentos financieros, específicamente hablando de las cuentas por cobrar de largo plazo o de la cartera como le conocemos. Vamos a hablar también de los subsidios por COVID, cómo se reconocen, de qué se trata, qué hay ahí y cómo los vamos a reconocer en los estados financieros. Y por supuesto un tema que es un tema contable sumamente importante, y todos sabemos que en la medida que existan unos cambios en la posición financiera, pues van a haber unos impactos relacionados con el famoso impuesto de renta diferido, que a diferencia del impuesto corriente que conocemos, pues obviamente se genera por las diferencias temporarias, gravables y deducibles, generando un impuesto de renta pasivo y activo respectivamente. Entonces vamos a hablar de eso también, y vamos a compartir con ustedes este asunto. Vamos a hablar de la continuidad de negocio también, dado la situación de este cisne negro, que esperamos que salgamos pronto. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esperamos que no sean los 100 años y que el cuerpo resista mucho, y ojalá tengamos soluciones rápidas y obviamente unas recomendaciones generales. Pasamos a la siguiente lámina para hacer una breve introducción de todo esto. Yo sé que ustedes han recibido de primera mano y de muy buenos conferenciantes todas las medidas económicas y todos los impactos macroeconómicos que ha tenido el COVID, pero simplemente les voy a dejar, porque los datos ya los tienen, pero les voy a decir, basado en lo que yo veo de lo que es la economía. La economía tiene dos componentes importantes. Uno son la gente, y dos, cómo se comportan la gente. En la medida que la locomoción se ha limitado por cuenta de esta locomoción, pues obviamente cuando tenemos un país como Colombia, que tiene una locomoción limitada y también aunada a un 65%, según cifras de la OIT, de informalidad, pues nos vamos a sacar las cuentas fácilmente de que estamos pasando por problemas significativos en materia de generación de presupuesto para mantener el Estado. Y situaciones como esta pues han llevado al Estado a tomar decisiones que, a mi gusto, pues las ha tomado en la medida de sus posibilidades,
para tratar de inyectar una liquidez en el mercado que se necesita, que es necesaria, pero en la medida que tengamos una limitada locomoción, pues obviamente aquí van a haber muchas industrias golpeadas. Y por supuesto, las industrias que más se golpearon, y no voy a dar detalles, pero todos sabemos cuáles son las industrias más golpeadas, pero en la medida que las organizaciones no tengan una aproximación con lo que se denomina la cuarta revolución industrial, en donde la mayoría entiende que es el tema tecnológico, pero no lo es. La cuarta revolución industrial tiene que ver precisamente con estar conectados y al no tener esa conexión por tener una limitada locomoción en la economía misma, pues obviamente la economía está pasando la factura y obviamente no vamos a poder tener ese contacto cercano con nuestros clientes, por supuesto. Entonces, dicho esto, quiero compartirles también lo que piensa la Junta Directiva. Nosotros en EY hemos hecho una encuesta global y le preguntamos a los miembros de Junta Directiva varias cosas interesantes que quiero compartir acá. Solamente son 4 puntos. 79% de los miembros de Junta Directiva están orientados a que su organización no está lista a afrontar una crisis adicional a la que ya está viviendo. Quiere decir que realmente es un asunto supremamente importante, que hay unas potencialidades de pérdidas de ingresos generalizadas por cuenta de la pandemia y que los han obligado a redireccionar todos sus asuntos de negocio y no reinventarse, pero sí de hacer una renovación estratégica de cara a garantizar o tener una seguridad razonable, como hablamos los auditores, de que las organizaciones van a tener una longevidad razonable, digámoslo así. Entonces, eso conlleva a que las organizaciones, cualquiera que ella sea, está asumiendo unos riesgos significativos que conllevan, por supuesto, a unos asuntos en los estados financieros que hay que reconocer y que tienen un impacto en su posición financiera y en la unidad de medida que es el estado de resultado, como conocemos como contadores. Entonces, una de las cosas que quiero enfatizar son varias, y para conectar también con lo que van a hablar acá mis colegas, uno es el tema del aumento de riesgo de crédito de contraparte, y eso tiene un impacto directo en la determinación del modelo de crédito de pérdida esperada. De acuerdo, como lo dice la IFRS 9, recordemos que eso es un modelo econométrico que tiene varios cálculos por dentro, y ese modelo econométrico tiene dos componentes en ese producto, que es la pérdida esperada y la pérdida dado el incumplimiento, y la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dado el incumplimiento, que esos dos modelos que por dentro tienen modelos estocásticos, pues están siendo afectados por todas estas variables macroeconómicas. Si ustedes recuerdan todo lo que han recibido en este ámbito de muchos economistas que les han hablado de los impactos macroeconómicos, ya podrán inferir que obviamente en la parte microeconómica, cuando uno lo traslada a un modelo econométrico de esta naturaleza, en el caso de la pérdida esperada, pues obviamente van a haber unos cambios significativos y habrá que hacer unos análisis de estrés para determinar cuáles son esos impactos. Ya vamos a hablar un poco más adelante sobre esto con mis colegas. El otro asunto importante es la volatilidad en los mercados financieros y las potencialidades de pérdidas financieras que existen en los mercados financieros. Quiero resaltar que existen, de acuerdo con información del Dow Jones Sustainability Index, por ejemplo, que hay un tema importante que hay que ver en la estructura de capital y en las finanzas corporativas, que es bueno o es interesante, y los insto a que comiencen a revisarlo, que es el impacto que van a tener, por ejemplo, en la famosa Green Finance o las emisiones de bonos verdes, sostenibles o azules. Esto es un asunto supremamente de interés. Existen fondos de capital privados que tienen más de 130 billones de dólares disponibles. Uno de ellos es BlackRock. Y bueno, ahí hay de dónde echar mano también, como para empezar a pensar no solamente en cuál es el impacto que me está dando esta situación, sino también cuáles son las oportunidades que hay. La menor demanda de bienes y servicios, por supuesto, genera unos impactos significativos no solamente en las ventas, sino en la cadena de abastecimiento, y como consecuencia de ello, pues la posición financiera se va a ver afectada.
los movimientos comerciales y la paralización de ciertos sectores industriales ha llevado como consecuencia a tener un mayor requerimiento de liquidez para sortear, digamos, ciertos asuntos problemáticos, y esos requerimientos de liquidez, por supuesto, llevan a temas son de no el corto plazo, sino como decía el ministro Restrepo en un seminario que tuvimos, que ellos no le llaman el corto plazo, sino el cortísimo plazo, el corto plazo y el más o menos mediano plazo, porque todo en este momento se volvió de inmediatez. Y entonces eso nos lleva a que tenemos que ser mucho más ágil. El tema de la tasa de desempleo es un asunto significativo, sobre todo para otros temas como por ejemplo la medición de impacto de obligaciones de beneficios a empleados y la interrupción de las cadenas de suministros mundiales que obviamente tienen un impacto. Con eso, yo quiero darle la palabra a Patricia y a Felipe para que sigan con los temas mucho más detallados, y obviamente acá voy a estar esperando para hacer intervenciones y hacer algunas aclaraciones que a bien se puedan presentar, y es con mucho gusto. Muchas gracias, Felipe. Felipe, arrancamos entonces con el primero de los temas del foro de hoy, después de esta estupenda introducción que nos hace Felipe, y tiene que ver el primer tema con valoración de activos y deterioros. Y allí vamos a mirar el aspecto financiero y algunos comentarios tributarios también relacionados con el tratamiento financiero. Gracias, Juan Guillermo. Pues muy en línea, como lo mencionaba Felipe con anterioridad, esta primera parte del seminario lo hemos tratado de armar en ejes temáticos. Este primer eje temático busca analizar en los activos más importantes de las compañías cuál podría ser el impacto derivado del COVID. Pero antes de entrar a profundidad a hablar de los inventarios, me gustaría hacer un comentario, y es que se ha hecho un llamado por parte de la mayoría de organizaciones contables a tener prudencia en la medición, pero esa prudencia en la medición no significa que yo no reconozca las pérdidas en este momento, porque eso va a tener alguna implicación en el momento en que se recupere. Entonces, acuérdense que siempre el paradigma de la información financiera es generar información que sea útil para tomar decisiones y no de alguna manera buscar mejorar la posición financiera de las compañías. Entonces, bajo ese marco, lo que vamos a hacer es analizar y hacer un barrido por las líneas de los activos más importantes de las compañías y ver cuál puede ser el impacto derivado del COVID. El primero que ustedes están viendo en la pantalla es el de inventarios. En los inventarios hay un tema muy importante y tiene que ver necesariamente con la medición del deterioro. Como ustedes vieron en la explicación de Felipe, la cadena de abastecimiento ha tenido algunas interrupciones, y derivado a eso, pues las empresas no han podido enajenar como tenían pensado los inventarios. ¿Eso cómo implica? ¿Qué implicaciones tiene la medición de los inventarios? Pues muy sencillo. La norma internacional contempla la medición de una especie de deterioro de los inventarios que consiste en comparar el costo de los activos, que es el valor reconocido en libros, versus el valor neto realizable. Esa comparación puede llevar a múltiples escenarios, pero principalmente a 3. En los casos en que el valor neto realizable sea mayor, pues no habrá deterioro. ¿Por qué? Porque el valor neto realizable es una medición que implica específicamente en la entidad cuál sería el precio estimado de venta de ese inventario. Obviamente, para inventarios que están obsoletos, dañados, pues muy seguramente el precio estimado de venta menos los costos y gastos de venderlo, de alguna manera va a ser inferior al costo en libros. Entonces, para el escenario en el cual el valor neto realizable es mayor, pues no habría ninguna medición financiera de deterioro del valor de los activos. El segundo caso es cuando sean iguales. En ese caso, tampoco la norma contempla que de alguna manera se haga una reducción de valor del inventario. Pero en el caso en que el valor neto de realización sea inferior, que podría darse en empresas altamente afectadas por el tema del COVID en la enajenación de sus inventarios, muy seguramente ahí sí vamos a tener un deterioro del valor de los inventarios por la diferencia entre el costo en libros versus el valor neto realizable, que es el que están viendo en la presentación. Ese deterioro financiero lo que intenta mostrar de alguna manera es que el inventario que está reconocido por un costo no necesariamente será recuperable en la enajenación del mismo. Y de alguna forma, la normativa contable no espera hasta la enajenación para reconocer esa pérdida, sino que de alguna manera, a través de la medición del valor neto de realización de los inventarios, pues la reconoce de forma anticipada a que eso se dé. Y eso es lo que se conoce
en términos generales como el deterioro del valor de los inventarios. Entonces vamos a ver estados financieros, muy seguramente en el cierre, en empresas altamente afectadas en la enajenación de sus inventarios derivados de los temas de COVID, pues con unos análisis relacionados con el valor neto de realización y muy seguramente reconocimiento de pérdidas de realización sobre los inventarios que han tenido lenta rotación, que no se han podido enajenar, que están obsoletos, que se dañaron, que en esencia no podrían tener un precio estimado de venta, por lo menos que recupere el costo que ha sido reconocido para fines financieros. Y ese es un primer componente de los temas que uno tiene que revisar en relación con los inventarios. El segundo componente... Felipe, antes de... Juan Guillermo, te pusiste en mute por un momento. Antes te escucha. Me gustaría, gracias Felipe, me gustaría en este punto, sin que nos excediéramos, escuchar la opinión de Diego y me gustaría de pronto también comentar también algo rápidamente de cómo conciliarías la cifra fiscal del costo de ventas y la cifra financiera después del reconocimiento de este deterioro. Gracias, Juan Guillermo. Sí, efectivamente vamos a tener un aspecto dentro de la declaración del impuesto sobre la renta que vamos a tener que medirlo, particularmente porque es que el costo para efectos fiscales tiene el soporte en todo el costo de adquisición y los elementos que fueron necesarios para colocar esos bienes en condiciones de disposición. Ahora, el deterioro para efectos fiscales no es una partida aceptada como provisión, va a entrar a ser parte de un gasto que tenemos que revisar y tratarlo como deducible, con lo cual el costo fiscal de esos inventarios sigue siendo su costo original sin afectación de este deterioro y ese mismo sería la base para tomarlo en determinado momento cuando haga el consumo de los inventarios. Es decir, ese costo sin la afectación del deterioro es lo que vería aquí en este caso particular frente a lo que Felipe muy bien nos está explicando. Completamente de acuerdo, digo, yo creo que entonces tendríamos un diferente valor de costo de ventas para efectos financieros y para efectos fiscales, porque como tú bien dices, para fines fiscales el deterioro no se reconoce. Perfecto, digo. De pronto, si te acercas más al micrófono, que alguien me dice en el chat que listo, gracias. Felipe, perdón por la interrupción, adelante. No, y bienvenida a la interrupción. La idea es que esto sea un conversatorio para que sea de forma muy nutrida y bienvenida a la interrupción de cualquiera de los panelistas y Diego Guillermo ni más faltaba ahora. Un segundo punto es el tema de la capitalización de costos. ¿Y esto por qué es importante? Muchas de las empresas derivadas de las restricciones de locomoción, como lo mencionaba Felipe, de alguna manera no han podido producir en la forma en la que se produce en condiciones normales. El tratamiento contable hace hincapié en que de alguna manera la distribución de los costos fijos, ¿sí?, indirectos fijos de producción, se distribuyan a los inventarios teniendo como base una capacidad normal de producción. Es decir, la capacidad normal de producción es aquella que tendrá la empresa o la capacidad que tendría para producir en condiciones normales cierto número de inventarios. Entonces, esa capacidad normal es sobre la cual yo tomo un costo indirecto fijo y lo distribuyo a las unidades de producción. Pero en temas de COVID, ¿qué es lo que ha pasado? Pues las entidades no han podido producir los inventarios en condiciones normales y muy seguramente las que han sido altamente afectadas tendrían una disminución en los inventarios de producción. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera el costo indirecto fijo que ha permanecido constante, con independencia de las unidades que se han producido, pues las empresas estarían en tentación o de alguna manera inclinadas a que capitalicen al valor de un poco número de inventarios todo ese costo. Entonces la norma le dice, un momento, esa capitalización no se puede hacer porque la capitalización tiene que basarse en condiciones normales, es decir, las pocas unidades que está produciendo no pueden recibir todo el costo indirecto fijo como si se hubiese producido el inventario en condiciones normales. Entonces la norma trae una restricción y menciona que usted debería distribuir esos costos indirectos fijos a las unidades de producción en condiciones normales y lo que no pueda asignar a los inventarios debe ir directamente al resultado, como un gasto en el estado de resultados. Entonces, esta es una restricción y muy seguramente nos ha pasado en la práctica que las empresas lo primero que preguntan es, oye, pero tengo aún gastos de mantenimiento, de maquinaria, pero eso no necesariamente lo puede soportar directamente el inventario, sino que tiene que ir directamente al resultado por la restricción, que solamente en condiciones normales se permitiría la capitalización de esos costos como un mayor valor del costo en el activo del inventario. Entonces, ahí es uno de los temas que hay que revisar derivados de COVID. Te escucho, Juan Guillermo. Y en materia fiscal,
Diego, también sería interesante que confirmáramos tu visión del tratamiento tributario de ese costo indirecto fijo como un gasto deducible en las mismas condiciones del devengo contable. Me parece que eso debería ser así, pero me gustaría oír tu opinión sobre ese particular. Gracias, Juan Guillermo. Yo creo que este es uno de los temas, y qué bueno que Felipe lo haya traído en este momento a tenerlo en referencia, porque es que este es uno de los temas que aún muchos otros conceptos hemos visto que no es que las compañías lo estén viendo como algo que lo están incurriendo simplemente por una razón adicional y no como consecuencia de la realidad del negocio. Lo que estamos viendo aquí es que son particularidades que se presentan y, como bien nos lo explica Felipe, dan una connotación particular que surgen de las condiciones normales del negocio. Lo que pasa es que el tratamiento contable obliga en ese momento a hacer tránsito directo al estado de resultados y no llevarlo a un mayor valor, en este caso el inventario. Con lo cual, y desarrollando y basándonos en todo lo que sería el artículo de las definiciones del artículo 107, diríamos la comprobación de la necesidad, la proporcionalidad y la relación de causalidad de todos estos costos indirectos que estoy incurriendo, que van directamente al estado de resultados, deberíamos ser considerados y deberíamos ser evaluados esos gastos como unos gastos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Definitivamente, Diego, completamente de acuerdo. Adelante, Felipe, si quieres vamos construyendo y la discusión, y también si alguno de los presentes quiere hacer comentarios o preguntas por el chat, luego abriremos un espacio de conversación con los que quieran intervenir, pero podemos ir mirando las preguntas o inquietudes que ustedes quieran formular en el chat. Gracias. Bien, podemos pasar a la siguiente. Digamos, esos son los dos puntos a tener en cuenta en relación con el inventario ahora. Para los elementos de propiedades, planta y equipo. Aquí también hay dos puntos relevantes derivados de los temas COVID. El primero es el relacionado, y una pregunta que es común en los clientes es si, como dejé de usar el activo derivado de las restricciones de movilidad, locomoción o producción que tuvieron las compañías, si la depreciación cesa. Y digamos que hay una base contable muy importante que menciona que de alguna manera, por regla general, la depreciación no cesa si el activo se deje de utilizar. La depreciación contable desde el punto de vista netamente financiero solamente puede cesar cuando el importe en libros del activo alcance el valor residual o de alguna manera el activo se dé baja en cuentas por disposición o obsolescencia absoluta. Entonces, de alguna manera, si la compañía, al verse afectada por los temas de COVID, no pudo usar el activo, eso no significa que la depreciación cese. Ahora, aquí hay un pequeño asterisco, ¿y cuál es? De alguna manera, si el activo tiene como un método de depreciación las unidades de producción y en esos espacios no se produce nada, pues ahí sería la única manera en la cual la depreciación del activo, pues en la medida que no se produce ningún tipo de productos, pues no genera depreciación. Es como el único evento en el cual uno podría evitar no causar depreciación de los activos en aquellos que se miden por depreciación bajo el método de unidades de producción. En todos los casos, la depreciación se tiene que causar. Y en esa medida hay que revisar, digamos, que esa depreciación no cese por los meses que se han dejado de utilizar, y lo que sí habría que revisar de alguna forma es la estimación de la vida útil. Porque a pesar de que la depreciación no cese, algo que hace muchísimo sentido es que si el activo no se está usando y uno analizó la vida útil del bien en relación con el tiempo que esperaba que le generara beneficios económicos futuros en razón a su uso, pues de alguna manera en los eventos en los cuales no se use el activo, uno esperaría que ese cambio en la estimación, que es una revisión que uno debería hacer anualmente en los estados financieros, derive como una consecuencia natural en la ampliación de esa vida útil. Pero esa ampliación de la vida útil generaría efectos desde el momento en que se analice el cambio. Entonces, muy seguramente, al finalizar de este periodo o incluso en periodos intermedios, si son muy rigurosos y siguen la norma al pie de la letra, en la medida que hay un cambio de uso, uno esperaría que se revise esa vida útil y esa vida útil de pronto, si el activo no se ha usado, es posible pensar que uno esperaría que esa vida útil se extienda en el tiempo de alguna manera. Ahora,
esa extensión de la vida útil, una pregunta recurrente es si eso se considera un cambio en política contable. Yo creo que ahí es un tema de simplemente tomar la norma y entender que las vidas útiles se consideran como unas estimaciones contables que son susceptibles de análisis y que son susceptibles de cambios, y que los cambios en esas estimaciones no implican que yo tenga que cambiar mi política contable o que tenga que hacer una aplicación retroactiva. En la mayoría de los casos esto simplemente es un ajuste en una estimación. Entonces ahí, para cerrar el tema de la depreciación, hay que dejar dos puntos muy claros. El primero es que por más de que el activo no se esté utilizando, la depreciación no debería cesar, a menos que el activo tenga como método de depreciación las unidades de producción. En cualquier otro caso, la depreciación no debería cesar del activo. Entonces vamos a tener gastos por depreciación del bien en aquellos activos que en su mayoría lo que aplican las compañías en el país, en métodos de línea recta y demás, vamos a tener depreciaciones incluso cuando el bien no se esté usando como tal. De pronto un comentario, Felipe, ahí, tanto en los activos subutilizados como en los activos sin uso, y esa extensión de la vida útil y los ajustes en las alícuotas de depreciación. A mí me gustaría que pensáramos eso, cómo funciona con los activos adquiridos a partir de enero 1 de 2017 y con los activos anteriores, para poder uno entender cuál podría ser el tratamiento tributario de los que se tenían al 31 de diciembre del 16 y de los nuevos. Yo me inclino a pensar que los nuevos siguen los marcos técnicos contables, de acuerdo con los marcos técnicos contables, determinan la alícuota de depreciación en los límites definidos por la norma tributaria. En relación con los anteriores, que estaban sujetos a unos criterios un poco más amplios, no sé, Diego, cómo los has visto, y de pronto podemos tener alguna pequeña conversación sobre ese tema, si deberían también encajarse en esos ajustes o si simplemente siguen una metodología no sujeta a esta coyuntura de ajuste financiero, porque estaban regulados por un régimen anterior que de alguna manera quedó estático y no sujeto a las coyunturas. Creo, obviamente todos entenderán que es un tema ampliamente discutible y naturalmente me parecería muy interesante que lo pensáramos, y sin duda, Diego, oír tu opinión, o Felipe o Patricia, sobre el particular, sobre todo la de los años, la de los activos que estaban contabilizados al 31 de diciembre del 16 fiscalmente. No sé cómo lo veas. Sí, no, Juan Guillermo, yo creo que ese es uno de los temas, creo que más determinantes cuando uno está viendo todos los activos, y particularmente por lo que bien señalas, es que veníamos con alguna forma de reconocimiento y tratamiento de unos activos hasta el 31 de diciembre del 2016, tomamos esa foto nos queda congelada y dice que eso que congelamos ahí en esa foto pues tenía el tratamiento de acuerdo con esas normas que teníamos hasta ese momento. Con lo cual, bajo esa coyuntura uno diría, pero un momento, si yo tomé la foto y había un régimen de transición desde la perspectiva fiscal, hay unas reglas que les establecieron, pues yo debería continuar con esas reglas en estricto sentido siendo aplicables. Porque a partir del 2017 sí vemos que hay una línea conductiva y casi que una conexidad con lo que es lo fiscal a lo que está haciendo el tratamiento contable. Desde solo el hecho de empezar a definir incluso las vías útiles económicas, ver que aun cuando tenemos una definición en unos parámetros basados en la norma contable, igual tenemos unas limitaciones o unas condiciones fiscales, como tener unos límites máximos para las depreciaciones, y con eso diríamos, oye, podríamos estar pensando que el 2016 y todo lo que había debería ser continuar bajo esa línea conductiva y de definición que teníamos allá. Ahora, sabes que sí me llama la atención algo, Juan Guillermo, y sería bueno también para mirar la perspectiva de lo que lo podría estar pasando, porque es que el gran reto que tenemos en esta condición particular es en realidad qué va a pasar con la depreciación, porque el mismo artículo 137 que tenemos en las definiciones, pero en el desarrollo que hemos tenido de la depreciación como un gasto deducible, pues sigue manteniéndose como esa línea, y vemos que las interpretaciones y las aproximaciones que siempre ha tenido la autoridad tributaria ha sido que va en relación con el uso de los bienes. Y si el activo no está siendo usado, entonces ese gasto por depreciación
pues empieza a tener sus retos para atenderlo como una deducción, en este caso como algo procedente para efecto fiscal en 2020. Aquí el punto en realidad es, si es que el uso, en este caso de unos eventos que llegan y suceden, en realidad no se dio, porque en el año yo estuve usando el activo, que tuve una para temporal, bienvenido, y bien como Felipe nos ilustraba, donde fuera por unidades producidas, por las unidades técnicas de producción, uno diría, está claramente definido que en función de lo que vaya haciendo lo voy tomando. Pero la disponibilidad de los activos, sabemos que el simple hecho de tenerlos a disposición tienen un deterioro. Sin embargo, sabemos que vamos a tener ese reto en función de que si no hay un uso y una comprobación del uso, la depreciación no debería proceder, en este caso, como deducible. Y la gran pregunta va a ser, entonces, si no es deducible ahora, ¿será que me va a pasar lo que a veces siempre hemos visto que nos argumentan, y es que la vida útil en algún momento entonces expira y no es que yo pueda trasladarlo al futuro? Entonces, para mi gusto, yo creo que ese es uno de los temas cruciales en este año, porque es un año de transición y un año de una particularidad muy especial, y todas las compañías se vieron abocadas a dejar de utilizar activos, no por condiciones particulares, no como cuando sucede en un paro, que seguramente las compañías tienen la posibilidad de eventualmente irlo visualizando, pero son temas particulares de como de la asociación de todo el año completo frente a la posibilidad de usar uno de los activos y a la procedencia de la depreciación. Buenísimo, Diego. Pronto en el panel, el compensatorio final, podemos retomar el tema si alguno de los asistentes quiere que lo discutamos. Felipe, dale para avanzar, que tenemos toda una agenda aún pendiente. Gracias, Juan Guillermo. En el segundo punto importante en relación con las propiedades planta de equipo, por favor, David, pasa la presentación. Tiene que ver en relación con el deterioro. Digamos que en términos muy prácticos, la depreciación reconoce el desgaste por el uso continuado del activo, y el deterioro refleja las pérdidas del valor de bien derivados de otros escenarios. Entonces, ¿qué tienen que hacer las compañías, digamos, por efectos de COVID, revisar al final de año o en la medición de sus estados financieros en relación con las propiedades planta de equipo? Tienen que revisar si hay indicios de deterioro del activo. Entonces, lo primero que tienen que revisar es si hubo bajas en el valor de mercado de los activos, ¿sí? Precios cuando nuevo del bien, si hubo disminuciones materiales en la tasa que se usa para hallar el valor en uso, porque eso derivaría de una vez en un indicio de que el activo está deteriorado, en obsolescencia interna, en daños y demás condiciones internas que puedan entenderse como que el activo no es capaz de generar beneficios futuros en la forma en la que tenía prevista. Y además pueden mirarse restricciones legales de uso, como puede ser la restricción de locomoción y de producción, o hay que mirarse condiciones de mercado de que el activo de alguna manera está viéndose afectado por que no se puede vender, o que no se puede usar, o que no se puede mover. Entonces, en ese punto, después de que se revisen si hay indicios de deterioro, lo siguiente que tienen que hacer es la evaluación del deterioro. Y la evaluación del deterioro no es otra cosa sino comparar dos componentes, como lo veíamos en los inventarios. El costo del bien por un lado y el importe recuperable por el otro. El importe recuperable es el mayor entre dos, entre el valor razonable menos los costos de vender del activo y de alguna manera el valor en uso. Me voy a referir específicamente al valor en uso. El valor en uso es una estimación donde se hace una proyección de flujos y se descuenta. Entonces ahí es importante ver si el activo es capaz de generar flujos. Entonces uno analiza mantenimientos, generaciones de ventas asociadas a la producción del activo, y de alguna manera hay un valor en uso. Entonces, ¿cuándo habrá deterioro? Pues cuando el importe recuperable, que es este componente, esté por debajo del costo. Y esa diferencia se reconoce como un deterioro del valor de los inventarios. Entonces, la invitación aquí para cerrar este punto de deterioro no es otra, sino revisen los indicios de deterioro de los activos. Hay que revisarlos muy bien. No necesariamente tener indicios implica que haya deterioro, pero sí implica hacer el análisis de los indicios. Y una vez los indicios se presenten, pues hay que hacer el análisis del deterioro del valor, y eso, cualquier diferencia entre el costo y el importe recuperable, cuando genera deterioro, tiene que llevarse al resultado como un gasto. Listo. Andrés Felipe, si me permites complementar allí dos temas importantes. El primero, de cara a los indicios de deterioro, la norma establece que existen unos indicios internos y unos indicios externos. Dentro de los indicios externos, uno de los, digamos que, alertas rojas que generan esos indicios es precisamente los niveles de desempleo en los que estamos llegando, la fluctuación permanente que estamos teniendo en las tasas de interés.
lo cual para la mayoría o para muchas de las compañías, para muchas de las industrias, los indicios de deterioro que antes de la pandemia eran una actividad que hacíamos y que la mayoría de las veces no pasaba ese filtro para llegar a hacer la prueba como tal de deterioro, pues en este momento digamos que las alertas se prendieron. A menos de que tengamos argumentos muy fuertes para no hacer esa prueba de deterioro, pues la mayoría vamos a tener que llegar a verificar si efectivamente los activos son recuperables vía generación de flujos de caja futuros, con ese valor en uso del que mencionabas. La otra situación que me parece muy importante a tener en cuenta en este punto es que, si no todas las industrias, la mayoría de ellas ha tenido una afectación muy importante en sus ventas, ¿sí? Y esas ventas o esas proyecciones relacionadas con esas ventas que estamos teniendo en este momento o esas disminuciones en esas ventas, pues generan proyecciones de efectivo que posiblemente son menores a las que veníamos trayendo antes de la pandemia. Eso va a generar necesariamente un impacto en ese valor recuperable y es lo que va a ocasionar seguramente en muchas de las compañías, infortunadamente, unos impactos muy importantes en el deterioro de valor de los activos. Vistos no solamente desde la propiedad, planta y equipo, sino también desde todos los activos intangibles de vida útil finita o infinita que tengamos reconocido en el estado financiero. Creo que ahí esos dos aspectos son importantes de resaltar. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Diego, hay una pregunta que, para no dejarla al final, sino porque tiene que ver con un tema que estábamos mencionando ahora, que me gustaría trasladarte. John Morales nos pregunta si el hecho de que haya una porción de la depreciación no deducible afecta o no afecta el valor patrimonial del activo para efectos tributarios. Mira, John, qué buena pregunta y es bien interesante porque cuando miramos la composición del costo fiscal, en la definición de las normas para el costo de los activos, nos establece que todos los activos vienen por la conformación del costo de adquisición y algunos otros elementos, menos la depreciación que haya sido aceptada o que haya sido deducible. Con lo cual, si tomamos ese elemento y esa definición, diríamos, oye, como fue no deducible, ese efecto no debería tener el impacto hacia el costo fiscal del bien, hacia el valor patrimonial. Entonces, ahí estarías viendo que hay un reflejo de un gasto que no se pudo tomar como deducible, estaría el valor patrimonial y vendría lo interesante. Entonces, si tengo ese mayor valor patrimonial, eso me daría pie para el futuro, entonces, depreciarlo. Eso es una de las grandes inquietudes donde está, porque en estricto sentido uno diría, es que no te pudiste tomar la depreciación, te serviría como costo para efectos de una enajenación y establecer una potencial ganancia ocasional, pero no para que en el futuro la puedas a tomar como deducible. Totalmente de acuerdo, Diego. Adelante, Felipe. Gracias, Juan Guillermo. Gracias, Patricia, Diego. ¿Podemos pasar, por favor, para avanzar con los temas? Que aquí en arrendamientos me gustaría tratar el tema desde dos puntos de vista que creo que son muy relevantes. Primero es que, como ustedes saben, pues, y es como una consecuencia natural de las restricciones y de los problemas derivados del COVID, pues muchas de las entidades tuvieron que renegociar contratos de arrendamiento. Y derivado de esa necesidad, en una primera instancia me gustaría revisar qué es lo que menciona la norma inicialmente antes de que hubiese emitido una enmienda, porque ¿qué pasó? La norma de la NIF 16 está, digamos, no lleva mucho tiempo en aplicación, pero consideraba un tratamiento especial que voy a llamar como una regla general para reconocer las modificaciones relacionadas con los contratos de arrendamiento. Y luego de eso, como derivado del COVID, el IASB sacó una enmienda a principios de año tratando de simplificar un poco la medición para fines contables de esas modificaciones en los contratos. Entonces, la primera instancia menciona cuál sería la regla general. Y en mi opinión, cuando uno revisa la norma internacional, de alguna manera, las modificaciones en los contratos habría que mirarlas a profundidad. Habría que revisar la modificación, especialmente en varios componentes.
especialmente si se modificaba el alcance, es decir, el uso, el tipo de activo, si ya no iba a tener sino 5.000 metros, ahora iba a tener 500 metros cuadrados de arrendamiento, eso habría que revisar la profundidad. Entonces se revisaba primero un alcance y se revisaba además si producto de las modificaciones eran tan materiales que de alguna manera yo tendría que reconocer un nuevo contrato de arrendamiento y no como una modificación del contrato de arrendamiento original, haciéndolo en términos muy, muy sencillos. Entonces, si uno analizaba esas dos reglas que están en los párrafos 46 y siguientes del anexo 16, de alguna manera, de párrafos 38 y siguientes, incluso un poco más adelante, pero si uno revisaba esa connotación, la conclusión, digamos, más cercana a la norma, había muchos tratamientos especiales digamos, que no vale la pena entrar a profundizar, pero de alguna manera la regla general le decía a uno que esas modificaciones del contrato o se reconocían como un contrato de arrendamiento nuevo, en cuyo caso era una medición normal, y se reconocían como un nuevo contrato de arrendamiento siguiendo una serie de reglas establecidas en la ley 16, o usted hace una nueva remedición del pasivo dependiendo de las nuevas condiciones, y a partir de ahí esa remedición del pasivo implicaba que cualquier reducción o cambio en el valor se llevara directamente contra el derecho de uso que estaba reconocido dentro de esa NIF 16, que fue uno de los grandes cambios. Entonces, ¿qué hizo la enmienda? En mi opinión, y bienvenido a los comentarios de Patricia por si quiere complementar. La enmienda, en mi opinión, lo que hizo es que de alguna manera simplificó el análisis y trató de hacerlo un poco más sencillo. Y esa simplificación del análisis partió de una base y era como, usted olvídese de analizar si esto es una modificación o no. Y de alguna manera lo que hizo fue hacerlo de un punto de vista muy práctico. Le dijo, oiga, todas las modificaciones que usted haga a los contratos, reconózcalos en el resultado. Entonces, no se ponga de alguna forma muy práctica a remedir el pasivo, a entender si es una modificación o no, sino de alguna manera analice esto como si fuese sí o no una modificación con independencia, pero céntrese en analizar que cualquier efecto derivado de connotaciones, con donaciones, regalos, disminuciones, pues afecten directamente al resultado. Y ahí es cuando tiene tres componentes principales. Digamos, si a usted le condonan una parte del contrato de arrendamiento, en términos muy prácticos, usted está recibiendo un regalo y de alguna manera ese efecto de la disminución del valor del pasivo tiene que reflejarse como una baja de una parte del pasivo que se representaría con un efecto en el resultado. Si por el contrario esta es una negociación en la cual simplemente cambia condiciones, pide unos periodos de gracia que ahondaríamos un poco más abajo de las implicaciones contables y tributarias, pero si usted pide una ampliación en el plazo y se compromete a pagar más para suplir esos periodos en los cuales no está pagando, pues de alguna manera ese análisis lo lleva a pensar que lo que está haciendo es como una especie de refinanciación y en ese sentido pues no debería haber ninguna baja al pasivo, usted no está recibiendo ningún regalo porque en términos financieros lo que no ha pagado y lo va a pagar después. Y por el contrario, si usted tiene connotaciones, regalos, disminuciones de 6 meses de la cuota, que sí se ven en esencia como una negociación derivada del COVID, de alguna manera ese efecto de la reducción del valor, pues se va a ver como un efecto en el resultado que en la mayoría de los casos generaría un ingreso y hay una serie de ítems para cumplirlo. Digamos, ese es como un gran resumen de la norma de arrendamientos. Entonces diría que de alguna manera la enmienda simplifica el análisis de las modificaciones en los acuerdos contractuales para no llevar los flujos, traerlos a lo presente, descontar, comparar los pasivos y llevar el efecto contra el derecho de uso, sino que de alguna manera permite reconocer esa disminución o los pagos en exceso como parte de un componente variable dentro del pasivo y en virtud del párrafo 38 literal B de la NIF 16, de alguna manera reconocer ese valor que no va a pagar por la condonación o el regalo como un efecto directo en el resultado del periodo que muy seguramente se reflejará como un ingreso. No sé, Juan Guillermo, si quieres hacer algún comentario relacionado ahí, Patricia. Sí, antes de que pasemos a la parte posiblemente del impacto tributario, me gustaría complementarte, Andrés Felipe, en dos temas. El primero es que la enmienda está relacionada con la IFRS 16. Eso nos lleva a que la enmienda está directamente relacionada o únicamente relacionada con las NIF plenas, no con las NIF pymes. Eso quiere decir que la enmienda no le aplica a las NIF pymes. Primera, digamos, situación. Ya, digamos, enmarcados en la IFRS plenas, es una enmienda que es optativa. O sea, es si la compañía decide aplicarla, y estoy completamente de acuerdo contigo, Andrés Felipe, que es una simplificación de la norma, de la aplicación pues de esa parte de la norma de modificaciones, si decide hacerlo, digamos que la única condición que debe cumplir para aplicarla es que el cambio
sea directamente a los cánones de arrendamiento, como tú bien lo decías, o una condonación del canon de arrendamiento o un desplazamiento del canon de arrendamiento para hacerlo más adelante. Pero debe estar, esa modificación para que aplique la enmienda debe estar enmarcada en el canon de arrendamiento. Si la modificación fue por cualquier otro motivo, no le aplica la enmienda. Y la otra situación es que necesariamente tiene que estar, digamos, directamente relacionada con la pandemia. O sea, te condonaron porque estuvimos en pandemia, ¿sí? De esa forma, como tú bien lo decías, la condonación se podría llevar o podría ser la opción de llevarlo directamente al estado de resultados. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Diego, en esta materia de ajustes y enmiendas, naturalmente efectos fiscales no existen, es un tema estrictamente financiero, ¿no? De acuerdo, sí. Estaba leyendo entre líneas cuando Felipe y Patricia hacían toda esta presentación y que es bien interesante frente a lo que puede pasar. Y estaba tratando de ver, porque primero nosotros tenemos una discusión desde la perspectiva tributaria partiendo del hecho de cuáles son un leasing financiero, bueno, arrendamientos, porque son derechos de uso en realidad, en estricto sentido, el uso dentro de nuestra norma IFRS. Sin embargo, para efectos fiscales ha sido muy común que nosotros estemos más familiarizados con el tema del leasing operativo financiero. Y básicamente es que si no estoy en ese financiero, en el operativo casi que no pasaría nada, porque lo que vemos es que todos los efectos siempre los tenemos conocidos cada vez que está llegando el canon y va a dar una afectación directa al PIG. Y dos, si es el financiero, pues tendríamos un activo que para mi gusto pasaría lo que habíamos visto ahora en los activos, si es un mayor o menor valor y si está afectando, y el pasivo como tal por esas enmiendas que bien nos decían, o la postergación o el beneficio que nos estaría otorgando en esa reducción de los cánones, tendrían un impacto en el efecto de los resultados, y siguiendo la línea del 21.1 y de todas las normas fiscales que siguen la técnica contable en ese momento de la causación y la realización, seguramente lo que vamos a, para mi gusto, concluir es que eso debería tener un impacto fiscal en la medida en que se dé el devengo contable. No sé, Juan Guillermo, ¿tú cómo lo ves? Pues la verdad, Diego, a mí me parece que, claro, ese ajuste que naturalmente se mueva por afectando el estado de pérdidas y ganancias, bien sea para registrar un devengo de un gasto de un ingreso, pues pareciera en principio tener un racional mucho más financiero, y lo digo en el sentido en que naturalmente el contrato de leasing visto desde la perspectiva tributaria te ha hecho unos movimientos estrictamente de balance, y estos ajustes o estas modulaciones en estricto sentido tienen una implicación más, por ejemplo, por ajuste de tasa, más en valor en el tiempo, que uno debería pensar que la autoridad tributaria podría eventualmente no estar tan tranquila con ese gasto, o el contribuyente no tan tranquilo con ese ingreso. Me parece que no es un tema fácil, la verdad. Me parece que no es un tema fácil el reconocimiento del efecto de ingreso gravable o gasto deducible como consecuencia de un ajuste en las tasas. Creo que es un tema de mirar con cuidado. Totalmente de acuerdo. Adelante seguimos, Felipe, tal vez acelerando un poco porque nos faltan unos temas de Patricia muy importantes, y luego vuelves tú con todo el tema de subsidios, de manera que sí, adelante. Digamos, aquí, gracias Juan Guillermo, aquí en el tema de inversiones es un tema muy práctico, digamos, de alguna forma las inversiones que se miden al método de participación patrimonial, pues como ustedes conocen, el método de participación patrimonial obliga a que se mida la inversión inicialmente al costo, luego por los ajustes de resultados y al final un análisis de deterioro. Entonces, de alguna forma,
pues tener en cuenta que la proyección de las compañías que generan pérdidas y que se lleva esas pérdidas a través del método de participación es un indicio de que la inversión podría estar deteriorada, y eso implica que uno haga un análisis de deterioro. Y ese análisis de deterioro implicaría hacer una revisión de la generación futura de flujos a través de dividendos que sean distribuidos o de resultados de la compañía que están ahí, que lo menciona, digamos, a grandes rasgos la NIC 36 en una parte y en otra parte la NIC 28, pero al margen de eso la invitación es que pues muy seguramente las entidades que recojan pérdidas derivadas de ese método de participación en aquellas inversiones que miden en ese sentido, pues tendrían que también revisar un posible deterioro de valor que compare el valor del importe en libros de la inversión con ese análisis de deterioro, que muy seguramente para encontrar los importes recuperables de esa inversión, pues hay que hacer un análisis de proyección de flujos para entender si el valor que tengo reconocido hoy, pues de alguna manera se va a recuperar o no. Y por otro lado tenemos las inversiones que se miden al valor razonable, va a referirme específicamente a aquellas en las cuales, pues como ustedes saben, no hay control, ni control conjunto, ni influencia significativa, y que de alguna manera tienen dos mediciones. La primera medición pues se mide con cambios en el resultado, y aquellas inversiones que impliquen cambios en el resultado, pues cualquier fluctuación del valor razonable va a afectar directamente al resultado del periodo en el que se mide esa inversión, y en ese sentido, pues afectar los resultados de la compañía, pero existe otra opción, que es que yo lleve esas diferencias como otro resultado integral, en cuyo caso solamente lo podría hacer para aquellas en la cual la inversión desde el reconocimiento inicial fue caracterizada como ese modelo de medición. Es decir, no podría yo de forma voluntaria, para aquellas inversiones en las cuales no hice esa decisión al principio, llevar esas fluctuaciones de valor directamente en el otro resultado integral, en virtud de unas restricciones que hay relacionadas en la NIF 9. Y en la NIF para pymes, digamos que las inversiones que se miden al valor razonable, pues de alguna manera esa medición del otro resultado integral es restringida, y siempre iría ese deterioro para aquellas que se miden al valor razonable de gran resultado, y existe otras que se miden al costo menos el deterioro, y ahí también habría que hacer una evaluación del deterioro de valor, siendo, digamos, muy sencillo este análisis derivado del tiempo. Entonces le cedo la palabra a Patricia para que nos cuente un poco el tema de cartera y podamos avanzar en los temas del seminario. Muchas gracias, Andrés Felipe. Bueno, en los temas de cartera lo hemos dividido en dos. El primero es cómo se está viendo impactada directamente la cartera. Y la primera situación que seguramente muchas de las compañías están viviendo en este momento es la falta de capacidad de los clientes para cumplir con el pago de sus obligaciones financieras. La segunda consecuencia es algunas compañías pues están digamos en problemas, pero no se acercan a la compañía, pues a su proveedor, a decir, oiga, aquí estoy en una situación difícil. Hay otras en que efectivamente están llegando a solicitar renegociaciones de las deudas. Y como la pandemia nos ha llevado a que yo no puedo pensar solamente en mí, sino tengo que pensar en toda mi cadena de valor. Por lo tanto, seguramente muchas compañías están llegando a negociaciones con sus clientes que les permitan pagar de alguna manera las cuentas que se están generando o los ingresos que están generando en este momento en un periodo superior a un año. Y como ustedes bien lo recordarán, bajo la norma internacional, todas las cuentas por cobrar que nacen a largo plazo deben ser medidas por su costo amortizado. Y ahí es donde empieza de una u otra forma a complicarse un poco la contabilidad, porque entonces ya se está incorporando un cálculo financiero necesario de cuál es el interés efectivo que se está cobrando para esa cuenta por cobrar. Entonces, es un aspecto muy importante, es algo que estamos viviendo digamos, en este momento dado la pandemia, que no tiene todavía nada que ver con deterioro, es sencillamente cómo las negociaciones o las renegociaciones que estoy haciendo con mis clientes pueden llegar a afectar esa manera de reconocer las cuentas por cobrar que tenía antes de la pandemia. Muchos clientes que tuvieron que efectivamente sus operaciones restringirlas, disminuirlas, y obviamente no tienen la posibilidad de efectivamente pagar las cuentas por cobrar, y otros que por cuenta propia de la compañía, de cada una de las compañías, pues está
deteriorando. Definitivamente no hay una posibilidad de que se pueda recuperar esa cuenta por cobrar. No sé, Juan Guillermo y Diego, si quieran comentar algo sobre esta cartera o seguimos con No, deterioro. me parece oportuno, gracias Patricia, hacer la reflexión en torno de el tratamiento de los ajustes y deterioros de cartera frente a las provisiones fiscalmente admisibles en materia de cartera, porque cada vez va uno, y a mí me gustaría mucho oír la opinión de Diego, cada vez va uno notando más que la normativa de provisiones admisibles es una normativa como que cada vez se ajusta más a la realidad de negocios. Y en cierto sentido seguimos con esa camisa de fuerza normativa, pero algo parece sugerir que ese tema de reconocimiento de deterioros está teniendo una normativa que cada vez se va ajustando menos. De alguna manera podríamos decir que nunca se ha ajustado realmente, pero en coyunturas como la que estamos viviendo, pues naturalmente sí que resulta crítico. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esa aproximación, Diego. No, totalmente de acuerdo, Juan Guillermo. Yo creo que ahí son de los aspectos donde uno dice, ha evolucionado las normas en el sentido de mirar las realidades económicas y en ese aspecto la norma fiscal quedó en el atraso total y como tú dices, limitado a unas normas de un sistema general o individual con unas tasaciones simplemente por un envejecimiento de cartera para tratar de reconocer el impacto y el deterioro de la misma sin atender a las realidades económicas. Y yo creo que ahí seguimos generando una brecha bien importante, una diferencia que sigue generando un impacto tributario también importante para los contribuyentes y que valdría la pena en su momento que fuera revisitada. Yo en su momento cuando llegó todo el tema de la 1819 y que se generó las normas, en ese momento, como estos artículos estaban amparados en otra norma, en otra ley, en el decreto 187 del 75, incluso en su momento se llegó a pensar que había existido el decaimiento y ahí había sido la oportunidad para reglamentar nuevamente todo el procedimiento de cartera, pero posteriormente vino una interpretación de la DIAN donde simplemente reafirmó que al tratarse de la misma materia seguía vigente. Entonces yo creo que perdimos una gran oportunidad y en estos momentos nos siguen demostrando que las condiciones del negocio deberían en algún momento también hacer un sentido desde la perspectiva fiscal más allá de uno netamente fiscalista y llevar a cabo una actualización de los mismos. En esa parte, totalmente de acuerdo contigo, Juan Guillermo. Patricia, por favor. Muy interesante. Bueno, con el tema de deterioro, entonces voy a dividir el tema en dos. En cómo se aplica el deterioro en las compañías pymes y cómo se aplica el deterioro en las compañías que aplican IFRS plenas. En relación a la NIF para pymes, como ustedes bien recordarán, la norma establece que debería reconocerse el deterioro una vez exista evidencia objetiva de que está deteriorada, de que esa cuenta no va a poder ser recuperada. La situación, el desempleo, la situación económica del país, pues realmente nos lleva a que más allá de que posiblemente el cliente históricamente ha sido muy buena paga, llegar el momento de la pandemia donde su situación específica y esas condiciones que hablábamos hace un momento, pues se paró la producción, no está vendiendo, está tratando de subsistir, pero tiene que recortar efectivamente los pagos, son esos indicios y esa evidencia objetiva de que efectivamente las cuentas por cobrar posiblemente no van a ser recuperadas. Entonces, hay dos aspectos en la NIF para pymes que hay que tener en cuenta y es que primero es una evaluación de la recuperabilidad. ¿Sí me va a pagar o no me va a pagar? Y la segunda es ¿cuándo me va a pagar? ¿Por qué es importante determinar cuándo me va a pagar? Porque en la medición del deterioro yo debo incorporar el valor del dinero en el tiempo. ¿Eso qué implica? ¿Me va a pagar, pero me va a pagar en 6 meses o me va a pagar en 2 años? ¿Sí? Y ni siquiera he hecho una renegociación.
La que hablábamos hace un momento es, él vino y se sentó y armamos un papel y dijimos, aquí hay un acuerdo de pago, vamos a hacerle un acuerdo de pago y me vas a pagar de esta forma o me vas a pagar en este tiempo. Cuando estoy haciendo la evaluación de deterioro, ni siquiera se ha acercado esos clientes, porque esos otros clientes pues ya tienen una evidencia objetiva de que los vas a recuperar, pero aquí estamos hablando es no solamente de evaluar de si eso no es recuperable, sino si es recuperable, cuándo la voy a recuperar, e incorporar ese componente de alguna manera financiero, que es el valor del dinero en el tiempo, en determinar realmente a hoy cuánto es lo que voy a recuperar de esa cuenta por cobrar. Eso visto desde la perspectiva de las NIF para pymes. Desde la NIF plenas, a partir de la incorporación del nuevo modelo del que Felipe nos hablaba, ese modelo econométrico de pérdida esperada, de alguna manera estamos viendo el futuro. Estamos incorporando en la evaluación de recuperabilidad de nuestra cartera qué va a pasar, no solamente pensando en la historia, no solamente pensando en cómo ha venido pagando incluso durante la pandemia, sino cómo los efectos macroeconómicos, el desempleo, las tasas, la situación está haciendo que efectivamente me va o no me va a pagar. ¿Cuánto me va a poder recuperar? Teniendo en cuenta la situación actual y esos factores macroeconómicos. Entonces, en la evaluación de la cartera, para efectos de la aplicación en NIF para pymes, para plenas, perdón, hay que tener en cuenta básicamente estos tres factores. El primero es la consideración a nivel de contraparte. Como les decía, quién es, en qué sector está, en qué población está, cómo está el tema económico allá, cómo se reactivó, es de las zonas que están cerradas, es de las zonas que están en pico, han estado en pico, no han podido bajar. Todo ese tipo de análisis hay que evaluarlo en el momento en el que se considera el nivel de riesgo de la contraparte. La siguiente es la consideración a nivel de cartera. Cuando nosotros aplicamos la IFRS 9 en el modelo de pérdida esperada, nosotros hicimos una segmentación de la cartera pensando en mi modelo de negocio y cómo ese modelo de negocio se aplicaba a esa cartera. Es posible que hubiéramos distribuido eso entre residenciales y no residenciales, grandes empresas, ¿cierto? El tamaño y el riesgo y la agrupación o la segmentación de esa cartera la hicimos pensando en mi modelo y en mi negocio. En este momento de la pandemia y el mismo IASB, el ente emisor de normas internacionales, emitió varias alertas diciendo, usted tiene que revisar la agrupación de la cartera, la segmentación de la cartera, dependiendo del riesgo que tiene esa cartera. Eso quiere decir, es diferente tener una compañía, como les decía, o un cliente en el sector, si es del sector no sé, de telecomunicaciones, así es del sector de aviación o es del sector de turismo, ¿sí? Es diferente en este momento pensar en si mi cliente, no sé, trabaja con personas de los estratos 1, 2 y 3 o está trabajando con los de estratos 5, 6 y 7. Ese análisis que va más allá de sencillamente analizar la contraparte, sino de ver el negocio, hace que se haga una segmentación diferente de la cartera, se necesite hacer la segmentación diferente de la cartera teniendo en cuenta las consideraciones actuales y van a ver que van a llegar a otra agrupación diferente a la que traía. Y la tercera característica es esos escenarios o esos efectos macroeconómicos, esos supuestos macroeconómicos, que es lo que hace que realmente esa cartera o esa evaluación de la cartera sea una pérdida esperada y me lleva de pérdida incurrida, que es la de NIF para pymes, a pérdida esperada. Con lo cual, esos escenarios macroeconómicos que implican el futuro, ver un poco más allá desde la perspectiva macroeconómica, cómo se va a ver afectada la recuperabilidad en la cartera. Es una serie de componentes que son, digamos, que no estábamos acostumbrados a hacer, es la realidad. Incluso cuando aplicamos IFRS 9 por primera vez, la mayoría de las compañías, pues los escenarios macroeconómicos realmente no tenían mucha incidencia en esa recuperabilidad de la cartera. Pero en un momento de prácticamente recesión, oficial o no oficial, con niveles de desempleo como los que tenemos, pues efectivamente los indicadores macroeconómicos que se le incorporan a esa evaluación de la recuperabilidad se vuelven fundamentales, necesarios y
requeridos por la norma. Excelente, Patricia. Maite, el tema de la industria petrolera, si te parece, lo sacamos al final en el conversatorio. Excúsanos por eso. Y ahora llega una pregunta de José Belarmino Salinas. Y José Belarmino básicamente, mira, Diego, qué interesante esta pregunta tan real y tan oportuna. La de Maite es interesantísima también. Vamos a verla en la sesión de preguntas, pero esta, en el tema de cartera, tiene que ver con una realidad. Todos hemos tenido que aceptar que parte de las emisiones de facturas a clientes pues se reduzcan. Y entonces pregunta José Belarmino, en una condonación de parte de las cuentas por cobrar a los clientes, ¿podría aplicarse la provisión de cartera fiscal y tomarla como deducción? O sea, ¿cómo deberíamos manejar, Diego, fiscalmente todos esos ajustes de facturas que todos hemos emitido y que por la coyuntura o no hemos podido recuperar totalmente o no hemos podido recuperar en absoluto? ¿Cómo lo ves, fiscal? Sí, Juan Guillermo. Y José, muchas gracias por esa pregunta, porque como bien lo dice Juan Guillermo, es algo que es una realidad y es algo que está pasando en muchos de los escenarios y de las compañías. Y cuando uno mira en estricto sentido económico, racional, uno diría, oiga, pues una condonación nos está pasando, es más que normal que antes yo estoy contribuyendo de alguna manera a mejorar la economía, a darle un salvavidas a también el que lo necesita. Sin embargo, para efectos fiscales nos vemos en la obligación de decir, si es condonación, pues en la condonación ya como que hay una decisión precisamente de la administración de decir, no te voy a cobrar, en todo o en parte. Y en esa decisión de no cobrar en todo o en parte, cuando nos vamos estrictamente al tema del tratamiento fiscal, pues la provisión viene como una parte primaria en el cual de todo esto que nos estaba explicando Patricia, pues se empezaron a ver unos hechos y unos elementos. Entonces yo lo miraría desde dos perspectivas. Uno, que cuando se empezaron a dar los hechos y los elementos conducentes a la no recuperabilidad de una cartera, tuvimos que haber centrado en lo que estábamos ahorita refiriendo, y eran los procedimientos de cartera, los sistemas o el individual o el general, para mirar si clasificaban y hacer las provisiones, y en esa provisión mirando pues todos los requisitos también aplicables. Y en el otro lado de la condonación, pues ya se de baja la cartera en todo o en parte, tendríamos que ver también el cumplimiento de las condiciones que nos establecen las normas fiscales para ver si los agotamos y la misma adquiere toda esa connotación de deducción procedente fiscalmente. Entonces, el solo hecho de la condonación como una decisión unilateral y que no está acompañada de todos los otros requisitos establecidos en el reglamentario, yo creería que ahí vamos a tener un reto bien fuerte de que en caso de una revisión de la autoridad de impuestos eso vaya a pasar sin ser cuestionado. Sería mi aproximación, Juan Guillermo. No sé si vos querés agregar algo más. Pues mira, yo le he dado esta reflexión al tema muy rápidamente para no interrumpir a Patricia, pero yo me he dado cuenta que esas, en estricto sentido, llamémoslo entre comillas, condonaciones, en realidad no son unas decisiones voluntarias de regalar una parte de la cartera, sino que hay muchos clientes que dicen, mira, te puedo pagar la mitad, tú verás, si quieres, acepta la mitad y te pago ya, o pues esto, quién sabe cuándo te lo voy a poder pagar y eventualmente no te lo voy a pagar. Entonces, realmente no es una decisión de la típica decisión de que no es un gasto. Y yo me pregunto, y me gustaría ir a Patricia, si eso ocurriera con cartera emitida en el año, tú podrías entender que esa porción es un menor valor del ingreso, y tal vez si es una cartera emitida en años anteriores, sí tenemos que aplicar fiscalmente las lógicas propias del castigo de cartera. ¿Cómo verías tú la reducción del ingreso si ocurriera esa, entre comillas, condonación dentro del mismo periodo gravable de la emisión de la factura? Mira, Juan Guillermo, las últimas
digamos, requerimientos de la norma, especialmente de la norma para pymes, que tuvimos una modificación muy importante con la incorporación de IFRS 15, establece reglas muy claras sobre qué es una reducción del ingreso y qué es deterioro de cartera, ¿sí? Y está previsto que la reducción del ingreso es cuando desde el inicio, desde que la vendiste, desde que tomaste la decisión de negocio de vender ese producto o de prestar ese servicio y no recuperarlo, ya sabías de entrada que no lo ibas a recuperar y por, no sé, ampliación del mercado o por la razón de negocio que fuese, esa es una reducción del ingreso, esa es una reducción de la consideración recibida. Pero si tú ya vendiste bajo las condiciones de que te ibas a recuperar el 100% de la consideración, y un periodo o unos periodos después, o incluso en ese momento, haces la evaluación de deterioro pensando en el método de pérdida esperada y dices, puede llegar a tener un riesgo de recuperabilidad o de no recuperabilidad del 2%, del 1%, del 5%, ese análisis está más relacionado con el riesgo de crédito de la contraparte o del riesgo de ese cliente, con lo cual, digamos, está completamente independiente, por lo menos desde el punto de vista contable, que no es una reducción a menos que tú hayas tomado la decisión desde el principio y sepas que no te van a pagar todo. Incluso dentro del mismo año fiscal. Interesantísimo, ¿sí? Eso. Diego, ¿le ves espacio a la construcción de una tesis distinta para efectos de impuestos? Como entender que ese valor dentro del periodo de la anualidad, ciertamente en una coyuntura de emergencia, pudiese ser un menor valor del ingreso tributario? ¿O piensas, como planteabas, que es una eventual situación contingente? Porque la verdad es que el deterioro de cartera en términos financieros, pues es notable, y la coyuntura, pues es también en sí misma incontrastable. No obedece a una situación normal donde uno pueda pensar que las curvas normales de deterioro tributario se estén dando, pues porque la situación es una situación que no hemos visto realmente nunca. Pero no sé, me gustaría tal vez oír tu opinión sobre ese punto que justamente nos dice José Belarmino. Sí, justamente eso es lo que pasa. Lo hicimos para no perder el cliente. Mira qué interesante. De acuerdo. No, y yo creo que ese es racional. Yo creo que a la hora de tratar y mirar que pueden haber opciones, Juan Guillermo, yo creo que pueden llegar a construirse en algunas alternativas. Y lo primordial, por ejemplo, es empezar desde el origen de la transacción para incluso tener una adecuada trazabilidad y documentos. En aras, y lo que dices, de pronto, o sea, mirar alternativas. Yo lo que veo es que, uno, la condonación como condonación, y es que estaba ahorita cuando lo planteamos, y para no perder los clientes, porque incluso si nos vamos un poquito a lo que sucedió incluso para el sector financiero, que fue una realidad en la cual reevaluaron y condonaron, y hubo periodos de gracias y créditos y de intereses que vivimos muchos, en los cuales se toman esas decisiones. Hay una discusión también fuerte porque la norma en ese circular que se expidió en esa circular 22 dejó la referencia podrá, y entonces ahí se abren una serie de particularidades frente a la condición de obligación o no para conceder ese tipo de reducciones. Y ahí es donde me afanaría un poco en decir que en estricto sentido y literalidad pues de la norma, que simplemente se apeguen a decir es que para estos efectos tiene estos inconvenientes para llevar a cabo la procedencia de la deducción. Me gusta esa aproximación que planteaste, Juan Guillermo, en el sentido de decir, bueno, llegamos a un acuerdo, la otra la dejo como incobrable para hacer el ejercicio y tener el tema del reconocimiento de la provisión. Más como la recuperación de una porción de la misma y la otra seguirla dentro del procedimiento normal y tradicional de reconocimiento de la provisión y el castigo. Y yo creería que en la parte documental va a estar mucho el tema del factor probatorio, porque si, para mi gusto, si hay una decisión de dar de baja la cartera en el acuerdo y pensando precisamente que es un acuerdo de voluntades, pues en el acuerdo de voluntades hay una concesión del uno para con el otro, y ese regalo
esa decisión pues podría ser vista que pues tú decidiste disminuir tu patrimonio, pero esa no debería tener una afectación en el resultado. Esa parte es la que en realidad a mí no me dejaría tan tranquilo y vería que de pronto por ahí hay unos retos para, en ese momento de la discusión para la defensa, pero creería que alternativamente antes de tomar esas decisiones se podrían explorar unas opciones y seguramente resultaría algo viable para que no se tenga ese impacto, atendiendo también a las condiciones y las realidades de los negocios actuales. Que es muy interesante, Diego, porque es una ampliación artificial de la base gravable, porque financieramente el deterioro se va a reconocer, pero fiscalmente el ingreso en la práctica termina siendo un ingreso inflado. No es la realidad económica y valdría la pena estudiar el tema de capacidad. Hay varios, pero es sin duda un tema complejo, pero también es una coyuntura única. No sé, Felipe, si pasamos al tema de subsidios, para poder ver subsidios, luego vemos impuesto diferido y abrimos la discusión, la pregunta de Maite y otras que tengamos. El tema de subsidios es muy interesante, Felipe, por favor, si puedes avanzar con ese tema. Claro, Juan Guillermo, gracias. Entonces, en el tema de subsidios, digamos, hemos tratado de aquí abarcar varias cosas. Como una primera instancia, los subsidios de nómina, digamos, de alguna forma la norma contable, por regla general, establece que de alguna manera el subsidio es un regalo, ¿sí? Y ese regalo, pues, podría estar condicionado o no estarlo. Si el regalo está condicionado, de alguna forma el subsidio que se reciba, pues se registrará como una obligación y en la medida que se vaya cumpliendo esa obligación va a registrarse el ingreso correspondiente. Hay una presunción también en la norma contable que lo que menciona es que de alguna manera el ingreso relacionado con la subvención debería también tener una correlación con el gasto que está teniendo. Esa correlación es una correlación de tiempo para que tanto el ingreso derivado de la subvención como el gasto o el costo que estaría supliendo de alguna manera estén en el resultado en el mismo momento. Entonces, ¿qué pasó con los subsidios de nómina? Cuando recién salió el subsidio de nómina, tenemos el conocido como PAE, de alguna forma la duda contable era, ok, te voy a entregar este subsidio, pero ¿qué pasa con la nómina que está registrada? Entonces, la nómina igual se tendría que haber registrado contablemente y la pregunta sería si el subsidio disminuye el valor del gasto o se registra como un ingreso que al final en el resultado de computar la utilidad, pues el efecto termina siendo cero. Entonces, desde el punto de vista contable, en mi opinión, la norma permite hacerlo de cualquiera de las dos formas, es decir, o reconocer la disminución del costo o del gasto reconocido por la nómina o registrarlo al 100% y llevar un ingreso derivado de la subvención del gobierno, como lo ve la norma contable, de estos subsidios de nómina. Entonces ahí, digamos, el tema sería cuál podría ser la sugerencia para un cliente derivado de si registrar un menor costo de nómina o registrar un ingreso. Y ahí, digamos, la opinión dependería caso a caso como todo, pero yo me siento más cercano, digamos, desde un punto de vista de control a poder llevar esto como un ingreso y creo que esa podría ser una buena gestión de control para no ver disminuir el gasto, pero cualquiera de las dos tiene de alguna forma un raciocinio técnico y sustentación a lo largo de la normativa. Entonces, para aquellas empresas que se vieron definidas, este puede ser el tratamiento. Te escucho, Juan Guillermo. Si se llevara como un ingreso, ¿tú pensarías que ese ingreso no es derivado de una actividad industrial, comercial o de servicios para efectos de ICA? En estricto sentido, uno diría el ingreso mirándolo de manera aislada, solo que lo que se está recibiendo, uno diría, pues eso no hice yo ninguna actividad, sería de las que denominaríamos como unas actividades pasivas. Sin embargo, lo que debemos ver es que hay una conexión del mismo, de ese auxilio y tiene una razón de ser, como es con el efecto directo con mi actividad. Es como Felipe nos está contando, es un regalo que me hacen en este momento en la forma de un subsidio por parte del gobierno. Y el tema desde esa perspectiva para efectos del impuesto de industria y comercio, cuando vemos la norma amplia de la base gravable, pues habla de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Entonces yo creo ahí el punto de fondo es que al reflejarse como ingreso, pues entra dentro de los otros ingresos, muy seguramente dentro de los ingresos extraordinarios, no dentro de los ordinarios o operacionales. Y en esa medida deberíamos estar pensando que se consideraría como base
dentro de la base gravable para liquidar este impuesto de industria y comercio. Muy interesante. Yo creo que entonces, si fuera posible llevarlo como menor, como menor valor del gasto, parecería más adecuado desde el punto de vista, si fuera esa la perspectiva que se quiere analizar del impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Sí, sí, Juan Guillermo, pero sabes también que viene la otra parte y de pronto el tratamiento contable frente a la aproximación incluso ya manifiesta de la propia autoridad de impuestos y dentro de las definiciones cuando se dio todo el tema del reconocimiento de los ingresos donde se establece que es un ingreso tributario para el contribuyente. Lo que no hubo fue pues efectos de otros impactos como el GMF, como IVA, pero sí quedó definido que era un ingreso tributario y atendiendo a que esas definiciones de industria y comercio dentro de la generalidad de las normas pues nos llevan a que van a seguir las mismas líneas de las definiciones de causación de devengo desde la perspectiva de impuestos, en este caso de renta, pues yo creo que ahí nos obligaría a mantener un control del tratamiento, así contablemente lo llevaran como menor valor del gasto. O sea, creería que ahí habría una parte que el solo hecho del reconocimiento contable creo que no nos eliminaría del todo la aproximación que podrían tener en ese caso frente al tratamiento fiscal. No sé, en esa parte y particularmente de la propia conceptualización de la DIAN, si tú a su vez ves que de pronto ahí habría una cabida para decir indudable que aun cuando yo lo tengo como un menor valor del costo, pues el tema de industria y comercio al no estar reflejado como ingreso podría tener un tratamiento ahí diferencial. Pues mira, yo la verdad tengo la sensación de que un subsidio y un subsidio en coyuntura podría ser considerado como un ingreso que no es realmente derivado de una actividad, sino de un gasto que asume el Estado ante la crisis global o ante la crisis particular del sector o de la industria. Pero ciertamente parecería que independientemente de cuál sea la conclusión, llevarlo como menor valor del gasto ayudaría también a la discusión desde el punto de vista formal. Creo. De acuerdo. Yo creo que ese es un factor a considerar y naturalmente en todo lo que tiene que ver con apoyos, no solamente los anteriores, sino los eventuales futuros que se den en materia de parafiscales o subsidios directos de nómina o en materia de contribuciones a seguridad social que eventualmente podrían llegar a darse asumidas parcial o totalmente o por el Estado o por las cajas de compensación. Toda esa discusión que se ha dado, pues yo creo que es un factor que nosotros deberíamos mirar cuál sería el tratamiento en renta y cuál sería el tratamiento en ICA de ese apoyo, porque sin duda va a afectar esas declaraciones tributarias. No sé, Patricia, ¿tú querías comentar algo allí? No, Juan Guillermo. Perfecto. Entonces, Felipe, si quieres pasar al tema de intereses subsidiados y luego de plazos de gracia para que miremos el tema de intereses implícitos y luego Guillermo. miremos los periodos de gracia. Perfecto. A ver, digamos, aquí dentro de todos los subsidios, pues un ejemplo claro sería aquel subsidio que se recibe cuando a mí me entregan un crédito y me subsidian todos los intereses. Desde el punto de vista financiero, de alguna manera, si alguien asume la carga financiera por otro, que se da en términos prácticos cuando a mí me otorgan un crédito sin intereses o con un interés significativamente menor que el interés que tendría que pagar en el mercado, de alguna forma alguien está asumiendo esa financiación por mí. Y eso es lo que en términos muy prácticos se conoce como una financiación implícita que genera intereses implícitos. Entonces, cuando pasan esos hechos, puede ser porque a mí me otorgan en virtud de una ayuda gubernamental, un crédito sin intereses, pues de alguna manera el diferencial entre el crédito a tasas de mercado, ¿sí? Versus el crédito sin tasas de mercado, obviamente traídos a valor presente, ese diferencial debería, en mi opinión, reconocerse como parte de un ingreso subsidiado. Y además de eso, digamos, aquí una discusión interesante es que derivado de COVID, pues hay muchísimas negociaciones en relación con las obligaciones. Hay renegociaciones,
hay solicitud de periodos de gracia o hay entrega de créditos condonables. Entonces, ¿qué es lo que pasa en cada caso? Digamos, cuando estamos ante la financiación implícita, que es cuando un tercero asume una financiación por mí porque me entrega un crédito a condiciones de tasa de mercado más baja que la que tendría que pagar en condiciones normales, de alguna forma, ese pasivo que tengo que registrar, pues representa, en comparación con el que tendría que pagar a hablar de mercado, representa una ganancia para la compañía. Eso generaría un ingreso por financiación implícita que de alguna forma a través del costo amortizado se va corrigiendo, pero digamos que es un análisis de la medición posterior. De otro lado está la obtención de periodos de gracia. Y en mi opinión, la obtención de periodos de gracia de entrada, donde no hay pago de principal o pago del interés o periodos de gracia en algún sentido, pues no implica que cese la medición del costo amortizado. Entonces ahí lo que se hace en ese tipo de escenarios es revisar el método de interés efectivo, que es el que permite llevar al resultado todo el costo amortizado del crédito, y de alguna manera en los periodos, así no haya pagos del principal o de los intereses, pues yo sí tengo que ir causando el gasto financiero asociado a esa porción de tiempo, porque de alguna manera el crédito no se materializa los intereses cuando pago realmente, sino en la medición en la que avanza el tiempo, en la medida que transcurre el tiempo a través de ese costo amortizado, en aplicación del método de interés efectivo, pues voy a ir reconociendo en ese periodo de tiempo en el que tengo periodos de gracia, de alguna manera, el gasto financiero asociado a eso. Entonces, no significa en ninguna instancia que desde el punto de vista contable que yo tenga periodos de gracia frene de alguna manera la medición del costo amortizado, y más bien lo que implica es una remedición a través del método de interés efectivo de todos los pagos en la vida del instrumento, y muy seguramente en esos casos, incluso en los periodos de gracia, tendrá que hacerse el devengo del interés para fines financieros. Y un punto adicional a este es el que sigue en la presentación siguiente, dice que tiene que ver con la renegociación de las deudas. Entonces, digamos, aquí, pues derivado del COVID, nosotros hemos visto que muchas de las entidades han liderado las negociaciones para llevar las necesidades de caja de corto plazo a largo plazo, y en ese sentido, pues han existido renegociaciones de pasivos. Entonces, aquí voy a centrarme en una de las pocas reglas que aún subsiste en las normas contables, y es la regla que se conoce como la regla del 10%. ¿En qué consiste esa regla? Digamos, cuando yo hago una renegociación del pasivo y cambio las condiciones del pasivo, sea tasa, periodos de gracia y todo lo que hemos discutido, pues de alguna manera yo tengo que hacer una evaluación. ¿Y esa evaluación en qué consiste? Tengo que comparar el pasivo original, el que tenía inicialmente antes de la renegociación, y luego hacer una comparación con el pasivo que tengo después de la renegociación. De alguna manera, esas dos comparaciones, si el pasivo original y el nuevo pasivo difieren en un 10% que, digamos, en términos técnicos es como el nuevo pasivo descontado a las condiciones originales traído a valor presente comparado con el pasivo original, genera una diferencia del 10%, ¿sí? Eso fue un trabalenguas, pero al margen de eso la diferencia es que sea el 10%. Si esa diferencia del 10% se da, que es una de las pocas reglas, como regla tiene que ser más del 10%, de alguna manera, ¿sí? La entidad debería dar de baja el pasivo viejo, ¿sí? Entender que ese es un pasivo que ya no existe y reconocer un pasivo nuevo. Y eso es lo que se conoce como un cambio sustancial. Entonces, si rompe la regla del 10%, se entiende que hay un cambio sustancial, y en esa medida debería reconocer la baja en cuentas del pasivo original y reconocer una nueva deuda, y a partir de ahí, pues, se materializarían muchas de las discusiones interesantes que están relacionadas con la baja en cuentas de pasivo. Por ejemplo, entender cuál sería, si la diferencia esta se lleva al resultado o no para efectos financieros. Cualquier diferencia de la baja en cuentas del pasivo, por regla general, va directamente contra el resultado. Entonces, puede ser que el diferencial entre el pasivo original y el nuevo pasivo se genere o un ingreso o un gasto en el estado de resultados. Y otro tema sería entender si, desde el punto de vista económico, como lo sugiere la norma contable, de alguna manera, cuando se rompe esa regla del 10 y yo doy de baja en cuentas el pasivo original, se entiende que ese pasivo se ha liquidado o no se ha liquidado. No sé, Juan Guillermo, si querías hacer alguna... De pronto, me parece muy interesante, Felipe, lo que comentas. Sobre todo lo pienso, Diego, desde la perspectiva de la liquidación del pasivo para fines de la diferencia en cambio retenida fiscal. Naturalmente, cuando uno
expresa el valor del pasivo como un nuevo crédito, eso no quiere decir que jurídicamente sea un nuevo crédito en la medida en la cual no se haya novado el crédito, no sea otro crédito, distinto del anterior. Pero a mí me gustaría oír tu opinión en torno de si estamos en una situación en la cual se debe, y lo mismo Patricia, no sé cómo lo veas, si se tiene que registrar un nuevo pasivo como consecuencia. Fiscalmente, nosotros tenemos una diferencia en cambio retenida. ¿Qué debería entenderse que pueda llegar a pasar con esa diferencia en cambio retenida? En un evento en el cual naturalmente no haya una innovación de crédito, sino simplemente un ajuste en las condiciones financieras del mismo crédito. Mira, Juan Guillermo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el crédito en esencia sigue siendo el mismo. Las condiciones, los términos, pueden hacerse algunos ajustes, pero si en esencia sigue siendo el mismo, no hay una innovación del crédito, no debería en ese caso surtir ningún efecto ni impacto el tema de la diferencia en cambio, al no entenderse que se está liquidando o pagando y por ende realizando esa diferencia. Para ese caso, en mi opinión, deberíamos seguir manteniendo las mismas condiciones frente al tratamiento de la diferencia en cambio y solamente en cada uno de los hitos hacia el futuro, en cada uno de los pagos parciales mediante la metodología de costo amortización cuando se vayan dando o en los abonos particulares de principal, en esos eventos sí vamos a tener el impacto y el reconocimiento de la realización de esa diferencia en cambio. Por lo demás, y en este caso particular de la norma, el crédito como tal va a mantener sus mismas consideraciones y con el tratamiento de la diferencia también como no realizada hasta ese momento. Totalmente de acuerdo, Diego. Patricia, no sé si nos quieras comentar el tema de impuesto diferido y el tema de continuidad de negocios y cerramos para hacer el diálogo, que hay otra pregunta muy interesante de Libardo sobre el tema del ICA en los subsidios. Bueno, con relación al impuesto diferido, digamos que hay dos consideraciones importantes. La primera es, el impuesto diferido va a recoger todos esos impactos que acabamos de ver, el deterioro del inventario, el deterioro de la propiedad planta de equipo, el deterioro del intangible, que al final van a ser diferencias temporarias que voy a tener que controlar a través del impuesto diferido. Esa es como la primera connotación en relación al cálculo del impuesto diferido. La otra que queremos traerles hoy a colación está relacionada con la medición del activo por impuesto diferido o ese requerimiento mejor que hace la NIC 12 de que solamente se puedan reconocer los activos por impuesto diferido siempre y cuando ellos sean recuperables vía generación de rentas futuras, ¿sí? Con lo cual, dado que las condiciones nuevamente macroeconómicas, dadas las condiciones de las compañías, dadas las proyecciones y la generación de flujos de caja futuros, que al final van a ser digamos que medidas o parte de esa renta fiscal o esas proyecciones fiscales que me permiten o que me pueden llegar a permitir soportar que efectivamente ese impuesto diferido activo que hoy estoy teniendo pues realmente es recuperable. Con lo cual, cambios en la destinación de los activos de la compañía, cualquier ajuste en los activos y pasivos derivados de la pandemia, como hablábamos hace un momento, no solamente el deterioro de activos fijos intangibles, sino el mismo deterioro de la cartera, que como bien Juan Guillermo y Diego lo decían, pues hay unos temas tributarios que hay, unos asuntos tributarios que hay que analizar con mucho cuidado, pues están generando o pueden llegar a generar que ese impuesto diferido activo que venía reconociendo hasta antes de la pandemia, hasta el 31 de diciembre del 2019, ya al 31 de diciembre del 2020 pueda no ser recuperable en su totalidad y por lo tanto deteriorarlo de alguna manera o bajar o reconocer menos impuesto diferido activo del que veníamos reconociendo. El tema de las implicaciones que hablaban hace un momento también en los beneficios tributarios que pueden llegar a generarse, esperemos que como parte de esas medidas que está tomando el gobierno nacional, pues vengan también algunos beneficios tributarios y algún posible cambio en las tasas impositivas. Eso todo va a implicar
cambios en la medición del impuesto diferido a reconocer y a controlar y a verificar en cuanto al impuesto diferido si eso no es recuperable. ¿Quieres Patricia, comentar, Felipe? Sí, Juan Guillermo, me gustaría complementar un punto que menciona Patricia y es el siguiente, digamos, de práctica. Me he enfrentado a discusiones en relación con el reconocimiento del impuesto diferido activo relacionado con pérdidas fiscales. Y he escuchado que de alguna forma la recomendación de algunas revisorías fiscales y consultores externos ha sido como usted no debería reconocer un efecto de activo por impuesto diferido sencillamente porque no, o sea, sin ninguna justificación. Al margen de eso, yo creo que si uno lee la literalidad de la norma después de la revisión de la ANIC 12, de alguna manera la norma implica la obligación de reconocer un activo por impuesto diferido siempre y cuando, como bien lo mencionaba Patricia, se demuestre la generación de rentas futuras con las cuales compensar esas pérdidas. Pero entonces, ¿a dónde voy? Que si yo al final logro demostrar de una forma fehaciente, a través de un buen análisis de proyección de generación de rentas, de comportamientos futuros, porque muchas de las compañías en COVID fueron afectadas en junio y en julio, pero con la apertura han empezado a generar utilidades y es muy visible y fácilmente medible que de alguna manera la connotación de COVID a través de las limitaciones en locomoción, pues cuando se levantan esas limitaciones, de alguna manera la curva va creciendo y es fácilmente demostrable que van a generar rentas futuras con las cuales compensar esas pérdidas. En esos escenarios en los cuales se puede mostrar de forma fehaciente, yo creo que de alguna manera la norma no da la posibilidad de decir si lo reconoce o no, porque al final la información no puede estar sesgada. Entonces yo he escuchado a mucha gente diciendo, no, es que si tú reconoces el activo por impuesto diferido de alguna manera, pues estás mejorando la posición financiera. Sí, pero es que es un efecto natural de que representa de alguna forma que tú vas a tener una compensación de rentas líquidas futuras con esas pérdidas que tienes. Y si puedes demostrar que que las puedes compensar de alguna forma, pues en ese sentido yo soy de la opinión que no puedo estar sesgado de intentar hacer excesivamente prudente, decir, no lo reconozco porque sencillamente tengo miedo de reconocer ese ingreso. No, al contrario, yo creo que la lectura de la norma invita a que uno no lo haga con sesgo, sino si logra demostrar de alguna forma tiene que generar información para tomar decisiones y de esa manera la generación del activo por impuesto diferido derivado de pérdidas fiscales, en mi opinión, debería reconocerse. Pero bueno, si quieres avancemos un poco al tema de negocio en marcha y creo que con eso cerramos la discusión. Entonces, en temas de negocio en marcha, digamos, ustedes saben que al principio las entidades necesariamente tienen que reconocer o basar la contabilidad de que de alguna forma la entidad va a seguir operando en los 12 meses siguientes. Entonces, de este análisis de negocio en marcha, muchas de las compañías lo hicieron cerrando los estados financieros del 2019, pues derivado en principio porque como se extendieron los plazos para hacer juntas y demás, pues muchas de las entidades se demoraron en cerrar sus estados financieros y la norma exigía que de alguna manera analizaran en el 2019 la continuidad de los negocios. Esto no va a ser ajeno en el 2020 y también tendrán que hacerlo. Entonces, ¿qué es la hipótesis de negocio en marcha? Es analizar si el negocio de alguna manera va a continuar de forma previsible. No significa que porque tuve muchísimas pérdidas o porque tengo problemas de liquidez, ya significa que no cumplo la hipótesis de negocio en marcha. No, yo lo veo más cercano y en términos muy prácticos a entender que el negocio en marcha es la intencionalidad que tiene quien administra el negocio y quien es el dueño de continuar en esa operación, incluso en aspectos adversos relacionados con falta de liquidez y pérdidas. Entonces, se necesita hacer una evaluación de los negocios de su continuidad y de alguna manera analizar que al menos en el futuro próximo, en los 12 meses siguientes, la entidad va a tener la intencionalidad de seguir sus operaciones, incluso aún teniendo periodos de pérdida. Entonces, no necesariamente tener muchas pérdidas implica que yo no vaya a hacer un negocio en marcha. Y la contabilidad de IFRS exige que yo, para poder aplicarla, requiera que cumpla la hipótesis de negocio en marcha. En caso de que no la cumpla, tendré que usar otra base de medición distinta que en Colombia aplica un decreto, que es el 2101 del 2016 para entidades que no cumplen esta hipótesis. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Entonces, aquí hay un punto que quería traer sobre este tema que me llama mucho la atención, es el siguiente. Cuando uno mira el marco conceptual anterior, que es el que ahorita está aplicado en Colombia, uno veía que de alguna forma habría que revisar la hipótesis de negocio en marcha cuando uno recortaba de forma importante la escala de las operaciones. Pero si ustedes ven ahora el nuevo marco conceptual, pues ya no lo toma como recortar de forma importante las operaciones, sino cesar la actividad comercial.
Entonces, por eso creo que al final el análisis del negocio en marcha en ese nuevo concepto, el marco conceptual, va más allá a la intencionalidad y a tener que cerrar la actividad comercial. Entonces, esta es una evaluación que hay que hacerla con mucho cuidado y hay que hacerla porque de alguna forma las mediciones en los estados financieros se van a ver afectadas si la entidad no es una entidad que cumple el depósito de negocio en marcha, y hay los párrafos que hacen referencia a este análisis. ¿Podemos pasar, por favor, David? Gracias. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación? Digamos, en términos sencillos, pues requiere un alto juicio profesional, sin lugar a duda, pero es un juicio profesional, pero tiene algunas incidencias y algunos límites para poder guiarse. Los primeros están relacionados con entender si el negocio va a continuar por lo menos los 12 meses siguientes. No tengo que responder la pregunta si va a estar 2 décadas, 3 décadas, 5 décadas, sino simplemente si va a estar al menos en los 12 meses siguientes para que yo va a tener unos estados financieros con los cuales comparar la información, y ese es el hecho. Y además se evalúa pues si existen certidumbres relacionadas con la continuidad en condiciones normales de la entidad. Entonces, de alguna forma, esta hipótesis de negocio en marcha lo que permite identificar para los usuarios de la información es que por lo menos usted va a continuar operando en caso de que la cumpla, al menos en los 12 meses siguientes, y esto debería revelarse en los estados financieros, pues si hay algunas implicaciones adicionales, o si además de eso, de alguna forma, pues está la intencionalidad de las compañías de no continuar con la operación. No sé, Patricia, si quieres comentar algo más. Sí, Felipe, Andrés Felipe, estaba precisamente complementando lo que estabas diciendo, y es el análisis no puede basarse únicamente en las pérdidas o en la reducción de ventas o en, digamos, en la situación financiera de este momento, sino específicamente en la capacidad que tiene la compañía de generar flujos de caja futuros. ¿Sí? Puede ser que en este momento las ventas sean 0%, pero eso no significa que esté necesariamente o que sea cero, o que estemos cumpliendo en el 0% con el presupuesto, con el 5% del presupuesto. Eso no significa necesariamente que estemos ya en una situación de negocio en marcha. Digamos, era mi apreciación allí. Muy bien, Patricia, Gracias, muchas gracias. Maite, una pregunta interesante dijo que nos hace Maite Mosquera, tiene que ver con la industria petrolera. Y básicamente nos cuenta lo que todos sabemos, y es que se manejan miles de ítems de activos fijos y naturalmente es casi inmanejable determinar qué maquinaria se utiliza parcialmente, totalmente, cuáles generan ingresos, cuáles no. Y pregunta prácticamente si hay alguna forma o excepción normativa en que la depreciación pueda ser deducible en un 100%. ¿Y cómo lo ves para la industria petrolera? Gracias, Maite, por esa inquietud que nos compartes. Efectivamente, en la industria petrolera, yo lo primero que diría es qué metodología que estás aplicando para la depreciación. Y por la pregunta infiero que no todos los activos que están referidos vienen bajo el método de las unidades técnicas de producción. Si fuese por las unidades técnicas de producción, pues indudablemente que ahí tendríamos la línea para decir que la depreciación iría atado a esa fórmula de la aplicación de lo que estás aplicando en estricto sentido por las unidades técnicas de producción. De lo contrario, donde fuera en línea recta, pues como lo referíamos, vamos a tener un reto fuerte frente a la depreciación porque viene atada mucho al uso. Y seguramente de pronto hay algunos bienes y activos que vas a poder demostrar que efectivamente se están usando aun cuando no se esté produciendo. Es un tema probatorio que vamos a tener que trabajar fuertemente ahí para evidenciarlos, pero en estricto sentido, y precisamente en la industria petrolera hemos tenido casos y algunos fallos donde incluso se causaron, en mi caso particular, algún tema de sorpresa, porque en unos eventos unos taladros y que no los usaba y después los usaban. En ese momento la interpretación de la autoridad y la aproximación que tuvo fue que se debían haber amortizado en la vida útil, entendida esta por la vida útil calendario, y así el fallo en sentencia lo concluyó en ese sentido. Entonces,
Aquí el caso del uso de los activos en asociación para el reconocimiento de la depreciación sigue predominando. Creo que podrían haber herramientas y efectos para ser evaluados en materia de la forma como se están depreciando, pero particularmente ahí el inventario por la cantidad de ítems va más allá el concepto y la aproximación del mismo, y lo que deberíamos estar viendo es cómo administrarlos y controlarlos para que efectivamente tengas la claridad para demostrar de los mismos esa relación del uso frente a la depreciación que se ha tomado. Muy bien, Diego. Tenemos una última pregunta de Libardo Espina sobre el tema del ICA y los subsidios. Y básicamente Libardo nos dice que para efectos del ICA en los subsidios se debe tener el alcance del artículo 342 de la ley 1819, que básicamente parece referir que el impuesto de industria correspondiente a cada bimestre se liquida sobre los ingresos netos del contribuyente, como si ya se hubiera roto la vinculación histórica con la actividad. Y como si hubiésemos entrado, si te entiendo bien, Libardo, en una lógica ya de que todo lo que es ingreso, a menos que esté tratado como renta exenta o como actividad excluida expresamente, pues ya debería ser la base. Creo que y es lo que observo en la discusión académica, Libardo, que hay claramente pues una tendencia que se encamina a entender que las últimas modificaciones de la base conducen a que todo ingreso que no esté excluido es base gravable, independientemente de que esté atado a una actividad específica de servicios, industrial o comercial. Y hay otra línea que considera que los ingresos que se reciban por cualquier razón, pero que no tengan, por ejemplo, como un subsidio, una relación directa con una actividad industrial, comercial o de servicios, entonces deberían estar excluidos. Me parece que has planteado un tema muy interesante. No sé, Diego, cómo lo ves, pero claramente la discusión está abierta. Yo creo que el concepto de actividad industrial, comercial y de servicios sigue siendo la base histórica y sustancial de la determinación del ingreso sujeto, para llamarlo de alguna manera. Y todavía no deberíamos ceder, creo yo, al hecho de que todo ingreso que no esté excluido es base, porque la razón histórica no modificada de este impuesto fue una razón atada a la actividad comercial y a la actividad comercial, industrial y o de servicios, pero al ejercicio continuado de una actividad que genera renta, es decir, una conexión directa entre el ejercicio de una actividad y una renta percibida. No sé, Diego, ¿cómo lo ves? Sí, sí, Juan Guillermo, y mira que dentro de la lectura también de lo que nos plantea Libardo, hay algo también bien interesante, porque precisamente hace énfasis en ese parágrafo 3, que cuando uno mira en su integralidad toda esta norma del artículo 342 de la 1819, pues va uno al artículo 28 del estatuto. Y en esa parte, cuando inicia en toda la parte de los ingresos, viene muy de la mano de lo que tú antes también nos habías comentado, y que precisamente se veía muy atado a que los ingresos fiscales básicamente son los que se reconocen de acuerdo con la técnica contable. Entonces, al final, viene muy en línea con, y también leyendo lo de Libardo, complementando un poco eso, es que veo que también como que va direccionados a eso. Si la norma contable dice que no se registra como ingreso, sino como un menor valor del gasto, pues entonces casi que eso ayudaría a ir concluyendo que ICA, como está siguiendo la línea definida para el impuesto sobre la renta, y en el impuesto sobre la renta, si atiende a que va siguiendo las definiciones del registro y el reconocimiento de los ingresos de acuerdo con la técnica contable, entonces este no estaría ahí como ingreso, y como consecuencia no sería base también del impuesto de industria y comercio. Y yo creo que, y como lo habíamos hablado, y yo estoy de acuerdo en la aproximación, Guillermo, el tema de las definiciones de las actividades como tal, pues es el fundamento y la base de la industria y comercio.
y con ello el solo hecho que digan que todo lo que no esté expresamente excluido no significa también entonces que por defecto todo está grabado. El único punto que sí yo creo que vale la pena insistir y seguir estudiando dentro de esa parte, y como siempre también tenemos claridad, las opiniones de la autoridad pues nos dan una referencia a lo que están pensando, pero no significa que sea un elemento o una directriz que se deba ser seguida por el contribuyente. Ahí básicamente entonces lo único que anotaría es que hay esos elementos, hay esos argumentos para insistir de que no debería ser grabado en ICA y que simplemente de referencia que la autoridad pues con su concepto a nivel del impuesto de renta lo calificó como un ingreso tributario en esos escenarios, pero que si se sigue la línea conductiva y si al final también las normas contables los llevarían a que fuera no un ingreso, sino un menor gasto, de pronto podría haber una consideración, aun cuando siendo menor gasto igual podrían estar claro que es una forma de contabilización, más no en su concepción deja de ser un ingreso. Pues muchas gracias, Diego. Primero, muchas gracias por habernos permitido, dentro de las actividades de la Comisión Contable, Diego, esta mesa redonda tan interesante, la tercera de este foro de COVID. Te agradecemos mucho que nos hubieses abierto este espacio. Yo creo que todos, espero, hayan disfrutado como yo esta agradabilísima mesa redonda. Un agradecimiento muy especial a la doctora Patricia Mendoza por su estupenda exposición, al doctor Andrés Felipe Pardo, por supuesto Diego. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por su asistencia y un agradecimiento al presidente de la Comisión Contable Tributaria también que nos ayudó a promover, al doctor Juan de Dios Bravo, que ha apoyado todo el tiempo y que seguramente nos está escuchando, ha estado en todas en todas. Muchas gracias, doctor Juan de Dios, por todo el apoyo del Consejo Directivo y el suyo particularmente para este interesantísimo análisis de COVID. El próximo jueves a las 5 terminamos el foro con una discusión de medidas en materia de comercio exterior y aduanas para la reactivación económica en la coyuntura del COVID, otra mesa muy interesante que está preparando la Comisión Académica de Aduanas y Comercio Exterior, y naturalmente están todos muy invitados a esa mesa también, con la cual concluiríamos el ciclo de mesas redondas de la coyuntura COVID. Mil gracias, Diego, de nuevo, estupenda mesa. Muchas gracias y a Felipe Jánica por la introducción, también le agradecemos mucho. Buenas noches a todos. Mucho gusto, hasta luego, buena tarde. Buenas noches, chao. Buenas noches. Bye, bye. Un placer, gracias. Muy bien, hasta luego. Bien, de esta manera hemos llegado al final de la charla, no sin antes agradecerle a nuestros conferencistas por haber aceptado la invitación del ICDT y acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a asistir a nuestros próximos eventos: Mesa Redonda Tributaria Online de Derecho Probatorio Tributario el 5 de noviembre a las 4 p.m. y el curso online Mercadeo y Gerenciamiento de Firmas de Consultoría y Abogados con énfasis en Servicios Tributarios el 17 de noviembre a las 5 p.m. Muchas gracias. Este es a las 5, Stephanie. El foro de COVID es a las 5 p.m., 5 a 7. Sí, pero la mesa redonda es a las 4. ¿Cuál mesa redonda, Stephanie? Perdóname. Es que al final de cada evento decimos los próximos eventos. Excúsame. Sí, tranquilo. Con gusto. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.